Un gusto de saludarlos. Bienvenidos a este comentario semanal de Rodolfo García, vicepresidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, que nos recibe aquí en su casa para analizar la actualidad. Yo creo que hoy Rodolfo va a centrar sus dardos en lo que fue el gran evento de Camport, realizado allá en la Sofofa en Santiago, y donde se dio a conocer este documento que está en la mesa intitulado Una vuelta de tuerca. Un gusto de saludarte, Un gusto, Rodolfo. Tilio. Lindo nombre, buen nombre. Un nombre muy didáctico el nombre. Nosotros el año pasado lanzamos un libro, de un estudio muy completo de la Cámara, donde dice que para ser desarrollados en materia logística tenemos que superar 21 brechas. Y eso son cosas... Está diagnosticado. Diagnosticado 21 brechas, que son cosas que van desde lo institucional hasta... Pero son temas a nivel nacional, son temas de política nacional, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta que esto de que la carga está bajando en Chile, que ya no necesitamos hacer estas grandes obras, o mañana mismo o empezar a discutir el tema del puerto de agua afuera, porque hay un freno en la economía, eso nos abre el tiempo para pensar y dijimos, ¿por qué no nos concentramos en las cosas pequeñas, en las cosas locales, que son muy importantes? Si nosotros podemos aumentar la productividad local, ¿no es cierto?, vamos a esperar el desafío grande con mejor más posición. Eficiencia. Me imagino esto una nueva vuelta de tuerca, es como un ajuste. Esto es un ajuste, una nueva vuelta de tuerca, pero lo hemos hecho a nivel de macrozonas. Creemos que las macrozonas son, entendemos, puertos que tienen el mismo... Interesante, estuve viendo ahí en la zona norte, centro, centro-sur, sur, que tendrían, por lo que explicó en el seminario Jorge Marchal, características propias, distintas, que trascienden los límites administrativos de las provincias o las regiones. Correcto, los puertos del norte, por ejemplo, bueno, Arica es un puerto que está principalmente, su principal problema y mercado, por decirlo así, es la carga boliviana, que es una cosa muy especial, pero hay grande concentración de puertos mineros en la zona norte. Es decir, necesita una estrategia propia. Se necesita una visión distinta y los problemas de, por ejemplo, logísticos son distintos. Ese es un interesante desafío de este país centralista, que todo se hace en las 4 cuadras de la capital, y adolece una visión regionalista. Yo creo que hay que tener una visión regionalista, Tilio, para la solución de los problemas, pero obviamente que el Estado, y en este caso el Ministerio de Transporte, y me gustó mucho verlo así, no puede perder su obligación de tener una política global de transporte en Chile. Justamente Alexis Michea anunció ahí en el seminario que el gobierno se va a proponer eso que tú dices, una política general de transporte. ¿Qué te parece? A mí me parece que lo deberíamos haber tenido hace mucho tiempo, a ti. Lo que siempre hemos dicho, y yo siempre he dicho que no puede ser que dos gobiernos sucesivos, por ejemplo, de la misma corte político, como fue dos gobiernos sucesivos de la Concertación, y no estoy haciendo críticas políticas, pero hayan tenido una visión distinta respecto a ferrocarriles, como pasó entre el gobierno de Lagos y el gobierno de la presidenta Bachelet, que se hicieron una tremenda inversión en ferrocarriles y el gobierno siguiente no la siguió. Es decir, hay que trazar una línea. Las políticas, las visiones de transporte, Tilio, tienen, y lo dijo también muy bien Michel, tienen que ir mucho más allá de un gobierno de turno. Son cosas que se demoran muchos años. Es una política de Estado. Es una política de Estado. En Estados Unidos es más o menos distinto, porque ellos tienen ciudades poderosas, verdaderas ciudades de Estado, como un poco menos, y vimos como el puerto de Los Ángeles, él tiene una política y vino a explicar cómo piensan. Interesante la visita del embajador de Estados Unidos y del representante del puerto de Los Ángeles. ¿Por qué se hizo esto en el seminario? ¿Cuál fue el objetivo? Nosotros invitamos al puerto de Los Ángeles, porque el puerto de Los Ángeles es conocido en el mundo entero hoy día por cómo encaró la relación puerto-ciudad. Ellos dijeron, aquí no podemos seguir peleando entre el puerto y la ciudad, y el puerto de Los Ángeles simplemente fomentó y cambiaron todos los miles de camiones que venían a Los Ángeles. Es una cosa que lo hacía muy interesante. Hicieron un tren gigantesco. Hicieron un tren gigantesco. Eso es un tema que era muy interesante en el puerto de Los Ángeles. Y el otro tema del puerto de Los Ángeles, que el puerto de Los Ángeles tiene, no sé, 20 terminales o 25 terminales. Y ellos tenían que cada línea naviera tenía un terminal. Y por lo tanto cada línea naviera organizaba y funcionaba con su terminal. Con esto de los consorcios navieros y con el crecimiento de los buques, obviamente se ocupan menos de esos sitios, el buque llega a un solo lugar o puede llegar a varios lugares, y empezaron a tener que mover contenedores desde los terminales de una naviera a la otra.
y se le armó un taco de camiones y contenedores vacíos espectacular. De modo que esa experiencia era importante conocerla. ¿Cómo lo solucionaron? ¿Y una huelga grande que tuvieron, recuerdas tú? Estados Unidos tiene un modelo de huelgas distinto. Estados Unidos renegocian por muchos años, pero hay una cosa cuando nos queremos comparar con Estados Unidos que no debemos olvidar. Estados Unidos tiene un monopolio laboral en la costa este y un monopolio laboral en la costa oeste. Pero entre medio de estos dos monopolios laborales hay varios trenes privados que compiten fuertemente entre ellos, de modo que el estibador de la costa oeste, cuando sube sus tarifas, tiene que saber que las puede subir hasta cierto punto, porque si no, toda la carga se la va a ir a la costa del otro lado. Hay competencia. Hay una tremenda competencia entre la costa, el Golfo, etcétera. Oye, ¿qué te pareció la exposición del intendente de la quinta región de Valparaíso, Gabriel Aldoney, experto portuario? Estuvo trabajando aquí en el puerto y además ahí escuchamos que estuvo de operador en el aeropuerto de Frankfurt, ¿verdad? Bueno, a Gabriel nadie le puede negar, ¿no es cierto?, que tiene una larga y dilatada y reconocida trayectoria en temas, no solo portuarios, en temas logísticos, y además se suma su doble calidad de intendente de la región. Él dice, por ejemplo, no es necesario tener trenes directos a los actuales puertos respecto a esta política del gobierno de aumentar la transferencia de carga en trenes del 2 al 30%, dice el gobierno. Él más que decir que no es necesario, él dice que lo ve con dificultades. Y Gabriel es una persona que siempre ha pensado en soñar en grande. Y él dice que en materias portuarias las soluciones chicas no... Entonces él dice, si vamos a pensar en que el 30% de la carga va a ser movilizada en ferrocarriles... Hagamos un puerto especial. ¿Por qué no soñamos en grande y vemos un lugar donde podamos hacer un puerto? ¿Es bueno soñar? Es necesario soñar, Atilio. No sé si es bueno o malo, pero es necesario soñar en la vida. Uno tiene que tener ciertas metas. Oye, me impactó mucho lo que dijo el representante de la SOFRI, un mes en huelga ahí. Primero los portuarios 10 días, los administrativos 10 días, los usuarios 10 días, al final se tiran un mes de huelga en un puerto. Bueno, yo creo que la SOFRI es casi yo creo que es la pesadilla de cualquier ejecutivo que quiera manejar algo, Tilio, porque enfrenta dentro de la SOFRI, y él mismo lo dijo, fuerzas muy poderosas de los usuarios, por un lado, que ahora están divididos entre hindúes, pakistaníes, etcétera, etcétera, colombianos, y después tiene un monopolio de los cargadores que trabajan dentro de la SOFRI, que descargan los camiones cuando quieren y como quieren. Después otro monopolio de los camiones que llevan la carga desde ahí hasta el puerto. Otros monopolios muy fuertes, nos vamos a descubrir ahora los monopolios laborales en Iquique. Y si alguien no es capaz de coordinar todo esto, la situación es bastante dramática. Lo que uno le lleva a preguntarse es cómo toda esta gente, Atilio, no se dan cuenta que finalmente lo que están haciendo es arruinar su futuro. Si separar el puerto de la SOFRI en Iquique, si la SOFRI no funciona bien, el puerto no funciona bien. Y si cada uno de estos pretende sacar una migaja más de la torta se va a acabar y la torta no va a funcionar. Hoy interesante lo que han hecho ustedes, porque uno puede escuchar ponencias, por ejemplo, del presidente de la Asociación de Municipalidades Puerto, de Ciudades Puerto y alcalde de Talcahuano. Hizo una declaración bien interesante en el marco del seminario. Dice que el puerto a gran escala aquí en la zona central podría perjudicar los intereses de los puertos del sur. Bueno, eso era un poco lo que queríamos lograr, Atilio, invitando al intendente en representación de la quinta región, invitando al alcalde de Talcahuano, invitando al presidente de la SOFRI, ver que en distintas localidades tienen problemas distintos, que pueden ser enfocados mucho mejor a nivel local. ¿Es las macrozonas que ustedes saben? Es las macrozonas de que hablamos nosotros. El temor de nuestro amigo el alcalde Talcahuano, él dice si hay un puerto muy grande acá, ¿no es cierto?, no vamos a tener movimiento allá. Yo creo que está equivocado, porque la octava región tiene carga suficiente como para que los buques siempre va creciendo y van a llegar allá. Lo importante es que esos puertos sean eficientes. ¿Conforme con este seminario, con este diálogo establecido? Muy conforme, Jorge. Fíjate, Atilio, fíjate que ese mismo día en la mañana leíamos con Jorge Marchal una noticia en el diario. El mismo día que nosotros leíamos hacíamos este seminario en Santiago, venía una noticia en la revista internacional que decía que al puerto de Rotterdam venían llegando 16 convoyes automáticos de camiones, que son un camión con un chofer, los otros camiones vienen conectados, es un tren de camiones, sin conductores. Bueno, ahí estuvimos dando esta semana el
el camión autónomo de la Mercedes-Benz. Esto va a revolucionar el transporte. Bueno, entonces, y nosotros no vamos a llegar a eso, probablemente nunca por falta de capacidad de carga, pero vamos a tener que competir con los costos de esos puertos y con la eficiencia de esos puertos. Y si no lo hacemos, bueno, como tú lo dijiste, las cargas chilenas son las que más kilómetros tienen recorrido. Si esos kilómetros están más caros, no vamos a poder llegar a los mercados. Interesante, el dato lo dio Alexis Michea. En un gráfico internacional seríamos líderes en cuanto al transporte por distancia. Así es, Atilio, así es. Y nosotros tenemos muchos desafíos pendientes que tenemos que encarar como país. En mi opinión, uno de los desafíos importantes, el Ministerio de Transporte dice, bueno, hay que competir, nuestro modelo es de competencia, pero tenemos un modelo laboral que nos permita mantener ese nivel de competencia. Necesitamos Debería ser revisar, recíproco o coherente con el sistema empresarial. por ejemplo, un modelo de negociación por rama, como el que plantean muchas organizaciones sindicales, es absolutamente incompatible con un modelo que si yo quiero hacer competencia entre puertos. No quiero que los trabajadores ganen más o menos, quiero que ganen lo justo para que esa actividad pueda seguir funcionando. Porque son disímiles las situaciones. Así es. Bueno, Rodolfo, una vez más te agradecemos mucho por este análisis, comentario semanal. Estamos aquí en Valparaíso, no en Santiago, en la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, en estos lindos salones, analizando, pensando todos estos temas que nos trae semanalmente Rodolfo García. Gracias, Rodolfo. Gracias a ti, Leo.